Aquí la segunda parte. El primer vuelo del Zeppelin. Con su primer disco y su consiguiente gira por Estados Unidos, los Led Zeppelin consiguieron convencer de que tenían algo especial y los fans del rock se rindieron a sus pies. El gran reconocimiento con el que fue acogido este primer disco también dio lugar a que el gran público se fijara en toda una serie de grupos como Black Sabbath, The Purple, Grand Funk, Blue Cheer, Alice Cooper, etc. que practicaban un estilo similar al de los Zeppelin y que un DJ de una radio en New York se le ocurrió ponerle el nombre de heavy metal. Cuando Bonzo graba este primer disco, tiene tan solo 20 años, pero su estilo está muy definido y su técnica ya es impresionante. Basta con escuchar Good Times Bad Times, que es el corte que abre el álbum, para quedar asombrados por la gran rapidez de su bombo y por la gran cantidad de ideas que salen de su batería. En el tema Communication Breakdown, también de este álbum, Bonzo pone su creatividad al servicio de un rock rápido, y como resultado, escuchamos unos patrones de una originalidad sorprendente dentro del rock pesado. Rock and Roll. Tema perteneciente a su cuarto álbum, Rock and Roll tiene esa intro de batería tan identificable, que Bonham había aprendido del God God y mismo y de Little Richard. Rock and Roll fue uno de los temas imprescindibles en sus directos. El truco para aprender la intro de este tema, es que el primer golpe de caja y Charles está en la contra del tercer tiempo del compás. En el resto del tema, Bonham toca un patrón a negras en el Charles, con caja a 2 y 4 que es sencillamente impresionante. El peso, el groove, el sonido, y la forma tan segura y tranquila pero a la vez poderosa de tocar, es un poema. De este álbum es también el tema más famoso de los Zepp, el Stairway to Heaven, tema que fue durante muchos años, la canción más pinchada en las radios americanas. En 1991 se contabilizaron 2.874.000 veces radiada desde su primera edición, lo que con sus 8 minutos, supondría más de 44 años seguidos escuchándola. La devoción por esta canción fue tal, que en una conocidísima tienda de guitarras de New York colgaron un cartel que decía, totalmente prohibido tocar Stairway to Heaven. Otro tema mítico de este disco es When the Levee Breaks, que destaca sobre todo por el impresionante sonido de batería. Sonido que fue grabado exclusivamente con 2 micrófonos de ambiente, concretamente con el modelo de Meyer M160. El beat de esta canción ha sido sampleado infinidad de veces. Como dijo Robert Plant, con ese sonido de batería podíamos haber tocado cualquier cosa y habría funcionado bien. En este tema Bonzo hace uso de su expresivo groove relajado de batería. Hablando del groove de Bonham, hay que decir que todo lo que tocaba tenía un pulso que era claramente hacia atrás, sujetando las riendas de la canción. Groove relajado pero muy intenso, sin prisas, pero con gran emoción. La combinación de golpear fuerte, cuidar mucho el sonido, sujetar el pulso hacia atrás y tocar patrones de bombo muy complicados, fueron algunos de los elementos de su peculiar estilo. Oasis of the Holy. El quinto LP oficial de los Zeppelin fue Oasis of the Holy, en él mostraron su capacidad para experimentar con diferentes estilos de una forma desenfadada. Esta actitud de aventurarse por caminos distintos a los que conocían, sorprendió por la frescura y el atrevimiento de una banda, que estando ya consagrada, no tenía por qué salirse de lo establecido. Por esta misma razón recibieron duras críticas de los más puristas. Cerrando Oasis of the Holy está el tema de Ocean, en el que podemos encontrar algunos de los elementos que caracterizan el estilo de Bonham. El patrón de la parte A del tema es de 2 compases, el primero en 4/4, el segundo en 7/8. Encontrarse con compases raros es normal en la música de Led Zeppelin. La mejor manera de familiarizarse y sentirse cómodo tocando diferentes tipos de compases es contar y cantar el compás que queremos dominar antes de intentar tocarlo. Manejarse con diferentes tipos de compases es una habilidad más mental que física. Dependiendo del gusto y la habilidad personal de cada uno, practicar 7/8 puede resultar divertido o insufrible. Lo que no cabe duda, es que se trata de un gran ejercicio que mejora el sentido del tempo y del pulso. Además nos hace pensar más detenidamente en lo que tocamos, y esto nos va a ayudar a tener mejor groove. Un amigo me comentaba que una tarde apareció por su local de ensayo un músico hindú que estaba de paso por España. Después de ver tocar a mi amigo, el músico hindú le dijo muy sorprendido, «Es increíble, cómo dominas el 4/4, mi amigo no pudo contener una carcajada y le explicó que él, como la mayoría de los bateristas en Occidente, solo sabía tocar en 4/4. Entonces el hindú se puso a tocar y, con muy poca técnica, tocaba en compases impares con gran naturalidad, ya que en la música de la India se utilizan todos esos compases raros. Entonces el sorprendido fue mi amigo.
En la parte B de The Ocean, Bonham acompaña el riff al unísono que tocan entre el bajo y la guitarra con un potente beat de batería donde nos muestra su buen gusto, su musicalidad y su poderoso bombo. Dobles en el bombo, a saco, es parte del estilo bonzo. Otro tema de este mismo disco es The Grunge en el que también hay compás impar, en este caso 9/8. El tema es un coqueteo con el funk de James Brown del que Bonzo era un gran admirador. En palabras de John Paul Jones, éramos muy fans de James Brown y escuchábamos constantemente sus discos. En las pruebas de sonido siempre tocábamos grooves de funk. Bonzo tenía unos gustos musicales muy amplios. Cuando no escuchaba a James Brown o a Otis Redding, podía escuchar Johnny Mitchell o Crosby, Stills, Nash & Young. Bonzo era un amante de las buenas canciones. Para el disco Uses of the Holy, el buen sonido de batería que siempre tuvieron los discos de Zeppelin fue mejorado y pulido hasta la perfección, dando como resultado uno de los discos de rock con mejor sonido de batería de todos los tiempos. Coda. Es importante destacar que Bonzo estaba muy compenetrado con Page a la hora de componer las canciones y, muchos de los grandes riffs de este grupo, están compuestos a través de una estrecha colaboración entre la guitarra y la batería. Bonham, en lugar de apoyarse en el bajo como hacen normalmente los bateristas de rock, construyó sus beats a partir de la guitarra rítmica. En el repertorio de los Zeppelin son muchos los ejemplos en los que la batería es un reflejo de la guitarra rítmica o viceversa. No cabe duda de la gran belleza que Mr. Bonzo consiguió sacar a su set de batería. Con la ayuda de John Paul Jones al bajo, porque donde hay un gran baterista, siempre hay un gran bajista, Bonham consiguió un estilo que sería imitado por siempre jamás, y que definió por sí mismo el término rock duro. Sin embargo, en sus últimas declaraciones Bonzo se mostraba de lo más humilde. Soy un baterista de rock al estilo sencillo, y nunca intento ser mejor lo que soy. El 25 de septiembre de 1980 John Bonham, con solo 32 años de edad, murió ahogado en su propio vómito mientras dormía. Había bebido más de 40 bocas con naranja a lo largo de 12 horas. La noticia saltó a las portadas de los periódicos de todo el mundo. Se especuló sobre el nombre de su sustituto en Led Zeppelin, se hablaba de Ainsley Dunbar de Journey, Peter Criss de Kiss, Cozy Powell de Rainbow, también de Carmine Appice, pero nunca hubo tal sustituto. Los tres miembros restantes decidieron que sin Bonham no habría más Zeppelin. No podría soportar la idea de darme la vuelta y ver a alguien en la batería que no fuera Bonzo, declaró Page poco después. El Zeppelin de plomo finalizó su trayecto. Los supervivientes a este viaje de excesos, bacanales, groupies, vatios, glamour, limusinas, arrogancia, misticismo y lágrimas intentaron retomar el vuelo en solitario en distintas ocasiones. Nunca lo consiguieron. Pero el rock and roll continúa. Los fértiles años 60s y 70s. Los años 60s fueron una década muy fértil en cuanto a creación musical, no solo en rock sino también en otros estilos. Muchos de los artistas que siguen siendo los más influyentes del rock de ahora, ya tenían su estilo definido antes del año 69. Beatles, Dylan, Hendrix, Velvet Underground, The Purple, Rolling Stones, Van Morrison, Santana, y Led Zeppelin entre otros, crearon las bases de lo que iba a ser el rock en el futuro. Los amantes de la música de los años 60 dicen que a partir del año 69 no ha habido grandes creadores y que desde entonces no se ha hecho otra cosa más que reciclar y plagiar. Aunque suene un poco exagerado, puede que algo de razón tengan, pero todas las décadas tienen sus cosas buenas y aunque es importante respetar a los maestros del pasado y honrar la tradición, por encima de todo hay que vivir con los tiempos. Se puede decir que al llegar la década de los 70 la música pop perdió su inocencia y le creció un lado comercial que la convirtió en un gran entretenimiento masificado, en el que la gente escucha lo que le ofrecen a través de una cuidada selección de marketing. Los grandes inversores financieros vieron el filón que suponía el entretenimiento y empezaron a interesarse por lo que hasta entonces no había sido más que una forma de diversión. Por motivos que probablemente residan en la masificación, parte de la creatividad y algo del lado artístico y romántico de la década prodigiosa cambiaron para bien y para mal. Musicalmente, los 70s también aportaron muchas grandes e interesantes obras y muchos geniales artistas. Y cuando terminaron también dejaron atrás a una legión de nostálgicos añorando los viejos tiempos. La muerte de Bonzo en el año 80 marcó el final de otra era. Como escribió Gus Cabezas en su libro sobre Led Zeppelin, la muerte de Bonzo significó la desaparición de uno de los personajes más característicos de una época, en la que las estrellas aún dominaban la Tierra.
Como su amigo Keith Moon, finado 2 años antes, Bonzo había encarnado el estilo de vida rock and rollero, lúdico, transgresor, apabullante, siempre en el filo de la navaja, en toda su plenitud. Con él y con el asesinato de Lennon mes y medio después, finalizaba una década y una era.